tenido el gusto de compartir ya varios viajes y ahora que también vive en Mérida, pues también varias veces que nos hemos visto por acá. Entonces, el tema de hoy la verdad es que es súper interesante porque ¿a poco no te ha pasado que de repente, pues como que no tienes la energía al 100, como que a nivel emocional estás medio apagado, estás como que medio down y todo? Y a veces creemos que nada más pues juega la parte mental y juega la parte de pues si alguna situación me afectó o algo por el estilo. Pero realmente cuántas veces de las que te sientes así medio deprimido, medio down o así, piensas si te faltan nutrientes, si te falta algún mineral, si te falta alguna vitamina o algo por el estilo. La verdad es que como que no pensamos en ese tema, ¿no? La nutrición siempre la dejamos pues como que ahí en una segunda, e incluso vamos al médico y nos mandan antidepresivos y nos mandan cosas rarísimas, pero no nos ponemos a ver cuál es la base y cuál es el origen de esa situación. Entonces, por eso hoy el tema me parece súper interesante porque vamos a ver cuál es justamente el impacto de la nutrición en nuestras emociones. Y además la persona que te lo va a dar, pues es una experta en el tema. No nada más es licenciada en nutrición, que eso es obviamente muy importante para que alguien nos hable de nutrición, sino que también es educadora en diabetes y es una especialista o tiene una especialidad en psiconutrición. Entonces, la verdad es que está súper preparada para compartir, que yo sé que desde el corazón, todos los conocimientos que ella tiene. Entonces te pido que le pongas muchísima atención para que ya tengas así todo, que puedas aprovechar pues todo esto que va a estar aquí el día de hoy en estos próximos 40 minutos, pues para que le saques el mayor provecho y luego lo puedas compartir con otras personas. Entonces, pues ya no le quiero quitar más tiempo y quiero que me ayuden a recibir a mi buena amiga, la nutrióloga Viviana García. Adelante, mi querísima Vivi. Muchísimas gracias, Juan Luis. La verdad es de que estoy más que emocionada de compartir con ustedes esta noche, ¿no? Compartir el tiempo, que sé que es una inversión, pero estoy segura de que va a valer la pena, porque creo que si en algo podemos invertirle hoy en día más que nunca es en la salud, ¿no? Entonces, para mí un placer compartir contigo, con tu equipo, con toda la gente bonita que invitamos a este seminario. De algún modo, pues aquí voy a estar compartiendo. Obviamente, si tienen dudas, pues bueno, igual váyanlas más o menos escribiendo. No sé si vaya a tener el tiempo para poder contestarlas porque de repente hablo mucho. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Entonces, bueno, antes que nada, como bien decía Juan Luis, mi nombre es Viviana García. Soy nutrióloga, educadora en diabetes y con especialista en psiconutrición. Algo que me apasiona justamente es, pues, la alimentación y ver cómo el efecto que tiene tanto las emociones en la alimentación en sí como la alimentación en las emociones, porque nos vamos a dar cuenta de que es algo bidireccional, ¿va? Ahorita les platico un poquito más. Entonces, bueno, pues bienvenidos. Antes que nada, me gustaría recordar que nosotros somos seres biopsicosociales, ¿va? Entonces, cada uno de nosotros vamos a tener estas tres variantes que nos van a determinar. Es decir, tenemos necesidades biológicas, tenemos células, obviamente, en nuestro cuerpo que requieren ciertos nutrientes, ciertas eliminaciones, ¿no? Entonces, tenemos necesidades fisiológicas y biológicas como tal. Pero también tenemos una psique, tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes emociones, pensamientos, y eso también va a ser relacionado, o sea, van a estar como interrelacionados estos tres factores, porque evidentemente tanto las emociones van a influir en las necesidades químicas y neuronales que vamos a tener, o sea, bueno, que vamos a necesitar, como en lo social. También el cómo estemos a nivel emocional va a influir a nivel social y también el cómo estemos socialmente va a influir a nivel emocional, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el ser humano es un ser súper complejo, nada sencillo definitivamente. Entonces, es bien importante que recordemos esto porque va a haber diferentes factores que van a afectar como tal en nuestra alimentación. Y obviamente la alimentación tendrá que ver con, pues de repente tenemos reuniones, ahora que se aproxima la Navidad, de repente tenemos emociones, ahora que estuvimos con el confinamiento, ¿no? Que estuvimos como solos de algún modo, muy encerrados, luego adaptándonos, etcétera. Y también tenemos necesidades fisiológicas. Entonces hay que atender todas estas necesidades como tal y vernos como un ser completo, ¿no? Entonces, bueno,
¿Cuáles van a ser los factores que van a afectar nuestra alimentación o la forma en la cual nosotros pues nos alimentamos? Realmente muchas personas dicen que la genética va a determinar nuestra salud como tal o la forma en la cual nos alimentamos. Y la realidad es de que no es así. La realidad es que más bien son conductas aprendidas. Nosotros cuando estamos pequeños, obviamente vemos a nuestros papás, vemos a nuestros familiares, o vemos a nuestros compañeritos de al lado, etcétera, y eso va a hacer que nosotros determinemos cómo actuar, ¿no? Qué comer, qué no. Por ejemplo, hay varios pacientes que normalizan la ingesta de refresco, ¿no? Entonces, es su realidad y es su normalidad. ¿Por qué? Porque llevan años viendo cómo su familia tiene pues ese hábito, ¿no? De tener el refresco en el centro de la mesa. Entonces, no quiere decir que hayan sido los genes como tal que vaya por la epigenética y todo, sí se van a modificar los genes, pero realmente es una conducta aprendida, ¿no? Normalizamos el hecho de estar tomando refresco en lugar de agua o normalizamos el comer pan dulce a lo mejor todas las mañanas. Entonces ya como es un hábito, ya es completamente normal y así soy, así nací y listo, ¿no? Entonces realmente no es a la genética, son las conductas aprendidas. Y lo más interesante, que realmente es lo que trabajo mucho con mis pacientes, es el proceso de desaprender y volver a aprender cosas nuevas, porque claro que se puede realizar eso, ¿no? También obviamente el ambiente en el que nos desarrollamos, si vamos a una escuela y la escuela tiene pues esta filosofía de cosas, pues pueden ser orgánicas o cosas más naturales en lugar de traer comida chatarra, etcétera, eso también va a determinar. Y por supuesto, el estado de ánimo que tengamos va a determinar mucho nuestra alimentación. Porque vamos a verlo así, ¿no? Está este esquemita que vamos a ver que pasa un suceso. Normalmente va a pasar un suceso, luego va a pasar un pensamiento, una emoción y por ende vamos a tener una acción. Entonces, vamos a hacerlo más ejemplificado. Puede haber un suceso, por ejemplo, un momento súper agudo de estrés en el cual tu jefe te pide un montón de cosas, o a lo mejor alguien se enfermó, algún familiar cercano, o a lo mejor de repente estás muy normal, pero de repente llega una pandemia, un virus que dices, nah, está en China. O sea, no va a llegar nunca jamás aquí, ¿no? Y de repente, pum, lo tenemos. Entonces hay un suceso y de repente llega un pensamiento. Entonces, ejemplo, es un momento estresante en el trabajo, el pensamiento, ¿cuál podría ser? Podría ser un, no puedo con esto, este trabajo me está sobrepasando, yo no soy para esto, no sirvo para esto, etcétera, ¿no? Y eso va a generar una emoción. Puede ser una emoción de frustración, de ansiedad, de miedo, hay muchísimas emociones. Entonces, eso puede llegar a ser una acción que la acción inmediata en muchas personas que pues he visto en la consulta justamente es ir a la cocina y buscar algo, ¿no? Entonces estoy estresado, estoy ansioso, uy, ok. Entonces de repente nada más empezamos a escuchar como el triqui triqui de las bolsas, buscando justamente algo de comer, ¿no? Y buscamos un alimento que vamos a comer de manera impulsiva. Ahora, evidentemente, ese alimento no va a ser el más saludable, normalmente no lo es. Entonces, ¿qué va a suceder si comemos algún alimento muy rico en carbohidratos simples, por ejemplo, que pueden ser, no sé, unas galletas, un pan, pues cualquier como algo panoso, ¿no? Así me dicen mis pacientes, es que se me antoja algo panoso. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener secreciones bioquímicas en nuestro cerebro, se va a secretar serotonina y dopamina, cosa que evidentemente a nuestro cerebro le encanta, ¿no? Es como la sensación de placer. Y entonces va a haber una sensación de placer por la ingesta de alimentos y se va a absorber el alimento, va a haber una neuroasociación en la cual decimos, ah, si como pan, o sea, cuando me siento ansiosa y como pan, me voy a sentir mucho mejor, ¿no? Y entonces hacemos un condicionamiento. ¿Qué es lo que sucedería si en lugar de accionar en la misma situación, pero si en lugar de accionar a nivel impulsivo de ir a la cocina, reconocemos y validamos la emoción, porque las emociones se validan, no se juzgan, se validan. Entonces me siento frustrada y respiro, me siento enojada y respiro, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si hiciéramos eso? Si hiciéramos esa pausa y no fuéramos de repente de manera impulsiva a la cocina. Pues bueno,
reconocer primero la necesidad real de mi cuerpo. La realidad es de que no tengo hambre, tengo ansiedad. Quiero, o sea, mi mente quiere ir a la cocina a buscar algo, a buscar un placer inmediato, porque ¿qué creen? El cerebro le encanta el placer. Y la comida es la forma más fácil y más rápida de conseguir placer. Entonces así, ¡cling, cling! Explosión de sabor, explosión de serotonina y de repente felicidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede si reconocemos la necesidad real? Y a lo mejor si reconocemos que evidentemente tengo hambre fisiológica porque han pasado más de 3 o 4 horas sin alimento, a lo mejor es posible y bueno, atendemos la necesidad que es comer. Pero si a lo mejor la necesidad es relajarme, podemos salir a caminar, podemos hablarle por teléfono a un amigo o a algún familiar para expresar nuestras emociones, ¿no? Como tal. O podemos realizar una meditación corta, por ejemplo. No sé, pueden haber varias formas. Y entonces atendemos la necesidad real y entonces cuando nos toca comer, en el momento que nos toque comer, y si lo hacemos de manera consciente, disfrutando, saboreando los sabores, no masticando 45 veces la gelatina, no les pido eso. Más bien les pido disfrutar el alimento que les corresponde de algún modo, que nos está nutriendo como tal. Va a haber una sensación de logro y de control. Entonces eso va a ayudar y favorecer a que la conducta pueda repetirse, ¿no? Porque entonces nos sentimos muy bien, nos sentimos poderosos también, ¿va? Entonces, pues bueno, algo que también va a afectar mucho nuestra forma nuestro estado de ánimo como tal, es la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá les estoy explicando un poquito cómo la emoción va a repercutir en la forma en la cual nos alimentamos. Pero bueno, vamos a ver acerca de la microbiota. Nada más datos generales acerca de nuestro intestino. Quiero que sepan que más de 100 millones de neuronas se generan en él, que el 95% de la serotonina, que la serotonina es el neurotransmisor encargado de la felicidad, del placer, se va a generar ahí, el 50% de la dopamina y el 70%, esto es importantísimo, el 70% de nuestro sistema inmunológico está determinado o influye muchísimo nuestra salud intestinal como tal. Entonces, no nada más es como de, ay, es que me enfermo cada rato y no checo cómo estoy comiendo, ¿no? Y nada más así me estoy medicando o lo que sea. Sino, o me estoy sintiendo súper triste, algo extraño está pasando en mí y nunca checo cómo estoy comiendo. ¿No? Bueno, a lo mejor son nada más mis pensamientos, tengo que ir al psicólogo, y sí, por supuesto que tenemos que ir al psicólogo, eso también es algo súper importante, atenderlo de manera adecuada y multidisciplinar, pero la alimentación sí va a tener un efecto bastante importante en nuestro estado de ánimo. Algo que es bien interesante es justamente que la microbiota intestinal va a cambiar en situaciones de estrés. Entonces, los invito a que reflexionen un poquito acerca de su pasado, ¿no? No por, obviamente, flagelarnos ni por querer entrar como en ciertas emociones, sino más bien analicemos cómo estuvo nuestra infancia. Si fue una infancia feliz, si fue una infancia enojada, si fue una infancia llena de frustración o llena de un ambiente de estrés. Todo esto va a influir como tal en nuestro intestino, ¿no? Entonces, hay muchas personas que de hecho se han hecho varios estudios en los cuales evalúan cómo fue su infancia y luego buscan como las cepas, etcétera. O sea, las cepas es como la bacteria, las cantidades y tipos de bacterias que va a haber en nuestro colon. Y también los síntomas gástricos. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen estreñimiento, tienen dificultad para evacuar y que suelen ser súper aprensivas, ¿no? En su personalidad suelen ser muy aprensivas o muy controladoras. O a lo mejor que se distienden, ¿no? Y entonces todo esto, o sea, toda la situación en la cual estuvimos en nuestra infancia va a tener una repercusión en nuestra microbiota intestinal como tal, ¿no? Entonces, para que nada más lo sepan, pero también que en el día a día, en nuestro estado de ánimo como tal, también va a influir, va a ser algo, les digo, bidireccional. El eje intestino-cerebro, que el intestino justamente es como nuestro segundo cerebro por producir tantos neurotransmisores y neuronas como tal,
se va a ver afectado por muchas cosas, ¿no? Por la alimentación, por supuesto, por el parto, por ejemplo, si fue un parto o una cesárea, desde ese punto va a repercutir en nuestra actualidad, ¿no? Por ejemplo, si nacemos vía vaginal, nuestra microbiota va a ser súper abundante y va a ser mucho más fácil que procesemos varios alimentos. Pero si nuestro parto fue vía cesárea, hay muchas veces que el problema fue la boca, tuvo contacto con piel principalmente cuando fue por cesárea, ¿no? No tanto con las bacterias del área, ¿no? De la mamá al final. Y cuando uno entra en parto como tal, es súper importante que el bebé se inocule de las bacterias de la mamá, porque entonces va a poder procesar mucho mejor la propia leche de la madre, o a largo plazo es una gran inversión la lactancia y una gran inversión el parto en sí, ¿no? El medio ambiente, por supuesto, que va a ejercer muchísimo en la salud del intestino como tal y, por ende, en la generación de neurotransmisores. También si estamos estresados, de repente nos sentimos inflamados, ¿no? De repente, no se hagan reflexión como híjoles, que siempre estoy súper ansiosa o estoy estresada y me la paso con una panza así súper inflamada y eso tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque estamos interrelacionados. Ahora, va a haber varios nutrientes, en particular son 4 nutrientes que son súper importantes para nuestro estado de ánimo como tal. Los primeros son los probióticos y los prebióticos, que van a ser la fibra, el magnesio y los omega 3, ¿no? Entonces, son bien importantes. Los probióticos básicamente son microorganismos vivos que administrados de manera correcta van a tener un beneficio en nuestro organismo. Y los prebióticos pues van a ser el alimento, digamos, del probiótico. Un simbiótico va a ser un producto que va a tener ambos, ¿no? Va a tener tanto probiótico como prebiótico. ¿Para qué funcionan como tal los probióticos? Porque los probióticos creo que están como de súper moda y no es porque estén de moda, sino más bien son de mucho tiempo atrás, por una parte, pero gracias a la industria, que de verdad lo agradezco, ha sido más fácil el acceso, ¿no? Que también ahorita les voy a platicar en dónde los podemos encontrar, que es muy relativo el realmente encontrarlos. Pero bueno, ¿para qué nos van a funcionar? ¿Para qué nos van a servir los probióticos? Principalmente para el sistema inmunológico. Como bien lo comentábamos, el 70% de nuestro sistema inmunológico va a depender de nuestra flora intestinal, de nuestra microbiota como tal, ¿no? Reduce, obviamente, el efecto de los antibióticos, ¿no? Si eres una persona que de repente te duele algo o de repente sentí mal y pues luego antibiótico o medicina para absolutamente todo, híjole, ahí aguas con el hígado y aguas con la microbiota, porque obviamente los antibióticos como tal van a barrer con pues bacterias, ¿no? Bacterias buenas, bacterias malas, como que no eligen, sino que más bien barren con todo. Entonces es bien importante siempre en el uso de antibióticos volver a colonizar nuestro intestino con probióticos para que pueda pues funcionar adecuadamente. También obviamente nos va a ayudar a la capacidad de absorber vitamina B. Eso es bien importante porque hay muchas veces que pues podemos estar tomando suplementos o podemos estar comiendo bien, pero de repente, tengo anemia o tengo deficiencia de vitamina B, ¿no? Y es como, pero pues hay muchas veces que la regulación de nuestra microbiota no está tan bien, entonces hay que tener cuidado con eso. También va a aumentar la capacidad de absorber el calcio, entonces también es bien importante. Nos va a ayudar a un montón de cosas, ¿no? Aliviar trastornos digestivos cuando tienes mucha diarrea o tienes muchos gases, que hay muchas personas que de repente llegan y es como, es que no aguanto, ¿no? Tengo tales problemas gastrointestinales. Bueno, los probióticos les pueden ayudar un montón a digerir bien los alimentos y por ende tener un buen tracto gastrointestinal. También a las alergias funciona muchísimo y bueno, una cantidad bastante grande de funciones como tal, ¿no? Datos importantes de la microbiota, por ejemplo, es que la disbiosis, que es el desequilibrio entre nuestras bacterias como tal,
van a generar desequilibrio al nivel neurotransmisores. Entonces, si de repente estamos mal, inclusive ustedes lo pueden ver, o sea, chequen cuando están mal a nivel intestinal, normalmente su estado de ánimo se ve bastante afectado, ¿no? Entonces es como, ay, es que me siento triste o me siento súper desesperado, etcétera, ¿no? La dopamina está súper relacionada con el Parkinson y la dopamina se puede generar en nuestro intestino. Entonces entiendo que de repente digamos, híjole, es que mi abuelito lo tuvo. Bueno, si lo tuvo, hay que, uno, irlo previniendo. ¿Cómo? Previniendo con buena alimentación, con antioxidantes, por supuesto, y se puede generar en nuestro intestino. Entonces, si cuidamos nuestro intestino, vamos a secretar dopamina y también va a ayudar a prevenir el Parkinson por una parte, pero también a sentirnos mucho mejor. 50% de las personas que tienen autismo padecen de problemas gastrointestinales. También las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo tienen menor GABA y menor serotonina. Entonces, ahorita les voy a platicar un poquito acerca del GABA, que es otro neurotransmisor que básicamente se encarga de disminuir como esta excitación neuronal que funciona como el cortisol nos excita y entonces estamos como alerta y el GABA nos va a apaciguar un poquito, nos va a relajar. La esclerosis múltiple, por ejemplo, 30% padecen estreñimiento. Entonces, imagínense, el estreñimiento no es como esta incomodidad únicamente, sino imagínense la cantidad de bacterias que también que no necesitan estar ahí, porque también evidentemente tienen que salir muchas cosas, es un método de eliminación, ¿no? El evacuar, y tener tanta materia fecal dentro, híjole, es súper difícil para las personas también que tienen esclerosis múltiple porque también empieza a haber un proceso de inflamación. ¿En dónde vamos a encontrar los probióticos? Los probióticos los podemos encontrar, por ejemplo, en el kefir. No sé si lo han probado. También lo pueden ver, o sea, en el súper, ahí hay como kefir. En la kombucha que es como un té, sabe entre dulce y un poquito amargo. Siempre los probióticos van a tener un proceso de fermentación. Entonces el sabor, la verdad, suele ser un poco, pues no, o sea, de repente sí agradable, pero no, dependiendo los gustos, dependiendo qué tan abierto en sabores seas, puede que te gusten o que no te gusten. Y también algo que es bien importante es saber que dependen de cierta temperatura, tienen que estar a cierta temperatura, por ejemplo, el yogurt o típico el Yakult, ¿no? Que todo el mundo ubicamos el Yakult con los probióticos. Pues bueno, los probióticos tienen que estar en un ambiente, en cierto ambiente, ¿no? Hay unas cepas que tienen que estar en frío principalmente. Entonces, imagínense cuando los yogurts o los Yakult de repente están en el carrito, asoleados, etcétera, pues definitivamente cuántas cepas, cuántas unidades formadoras de colonia realmente van a llegar pues a nuestro organismo, ¿no? Entonces ahí es bien importante que también lo pensemos, porque luego decimos, bueno, lo estoy comiendo, pero pues no, así la nutrióloga me dijo que los probióticos eran súper buenos, pero no veo claro, ¿no? Por ejemplo, el miso también es un probiótico, y, por ejemplo, los encurtidos también, ¿no? Entonces, bueno, son varias formas en las cuales los podemos encontrar. Obviamente también en suplementos los podemos encontrar de diferentes formas, pero algo que es bien importante a nivel estado de ánimo es encontrar estas 3 cepas. Tratar de que mínimo tenga una cepa, el probiótico que tú busques, dependiendo del objetivo, insisto, porque hay muchísimas bacterias. Está las Bifidobacterium infantis, que estos van a aumentar el nivel de triptofano y también obviamente va a producir mayor serotonina a nivel neuronal. Están los Lactobacillus rhamnosus, que van a aumentar los niveles de GABA y por ende van a disminuir el nivel de cortisol. Y los Bifidobacterium longus, ¿no? Que esos también van a repercutir mucho en los niveles de dopamina que estemos generando. Entonces, nada más fíjense, porque de repente es como, bueno, pues aquí dice que son probióticos, ¿no? Y me los llevo o me voy a comer esto, pero realmente no sabemos muy bien qué es y qué cantidad estamos consumiendo. Entonces, nada más fijarse en que tenga, obviamente, que sean de calidad y listo, ¿no? Ahora vamos a platicar un poquito acerca del magnesio. El magnesio es un mineral
es un mineral que va a funcionar como cofactor de varios procesos metabólicos. De hecho, tiene más de 300 funciones, son muchísimas las funciones que tiene el magnesio en sí, pero es bien importante que sepan que va a trabajar en sinergia con otras vitaminas, con otros minerales, ¿no? Entonces, bueno, un cofactor, ¿qué es? ¿No? Al final, el magnesio lo que ayuda es a que los procesos metabólicos que se realizan en nuestro cuerpo se puedan realizar de manera adecuada. Eso es básicamente lo que hacen tanto las vitaminas como los minerales, ¿no? En este caso, el mineral. El magnesio, ¿qué otras funciones tiene? Va a ayudar muchísimo en la contracción muscular. Acuérdense, el músculo no nada más es el músculo, pues sí, el músculo esquelético como tal. También, por ejemplo, el corazón es un músculo, el estómago es un músculo, o sea, estamos llenos de músculo, ¿no? Son músculos lisos, son otro tipo de músculos, pero van a ayudar a la contracción muscular. Por ejemplo, también el magnesio va a ser vasodilatador y antitrombótico. Entonces, en personas que tienen problemas circulatorios, normalmente siempre nos fijamos como en la ingesta de omega 3 o en a lo mejor antioxidantes. También el magnesio puede tener una repercusión benéfica en la circulación sanguínea y obviamente, por ejemplo, en personas que tuvieron trombosis, etcétera, también puede ayudar. El desarrollo óseo, obviamente se necesita magnesio para que nuestros huesos estén saludables. Personas que tengan antecedente de osteoporosis, por ejemplo, osteopenia, etcétera, también va a ayudar muchísimo el magnesio en el metabolismo de los carbohidratos. Gente que tiene resistencia a la insulina les va a ayudar y disminuye evidentemente el nivel de cortisol. Entonces el cortisol, ¿qué va a hacer? Nos va a estresar, el cortisol se encarga de estresarnos, el cortisol es normal, obviamente si nos vemos expuestos a una situación como de peligro, va a haber cortisol. Gracias a Dios existe el cortisol, ¿no? Que nos va a poner alerta, pero también es importante no estar todo el tiempo alerta, ¿no? De repente estamos como alerta por si suena la alerta sísmica o por si llega un huracán o por si llega, no sé, ¿no? Todo el tiempo estamos, el jefe diciéndonos algo, todo el tiempo estamos como muy estresados y es importante disminuirlo. El magnesio ayuda a disminuir la cantidad de cortisol. ¿Por qué? Porque estimula los receptores de GABA. El GABA, como les decía, es un neurotransmisor que va a reducir la actividad como tal neuronal. Entonces nos va a, yo le digo apaciguar, pero va a relajarnos un poquito, ¿no? Y va a jugar un papel súper importante en nuestro comportamiento como tal, en la cognición, en la forma en la cual también aprendemos y en la respuesta que tenemos frente al estrés. Y es bien importante que sepan que del 30 al 40% de las neuronas de nuestro cerebro utilizan el GABA como neurotransmisor. Entonces, a ver, datos importantes acerca del magnesio es que ¿cuánto necesitamos? Necesitamos 400 miligramos diarios en adultos, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante, acuérdense. En adultos, no quiere decir que sea lo mismo en embarazadas, no quiere decir que sea lo mismo en niños, no quiere decir que sea lo mismo en adultos mayores. Van a cambiar. En promedio son 400 miligramos diarios. Ahora, se absorbe el 40%, esto es bien triste, pero se absorbe el 40% del magnesio ingerido en los alimentos, porque realmente va a depender de la cocción del alimento o si estuvo mucho tiempo en refrigeración o si el suelo era de calidad y realmente como tal el alimento tiene los nutrientes necesarios. Entonces, eso es bien importante que lo sepamos, porque a lo mejor decimos, sí estoy comiendo alimentos ricos en magnesio, pero, no se está absorbiendo todo el magnesio, porque, ¿qué creen? Se requiere vitamina E y vitamina D para que el magnesio se pueda absorber adecuadamente. Entonces, por ejemplo, si eres una persona que está en home office y que sigue en home office y nunca sales de tu casa o sales muy de vez en cuando nada más a hacer el súper y te metes otra vez al techo, ¿qué va a suceder? Pues no vas a tener suficiente vitamina D. De hecho, se ha visto que el 70% de la población tiene deficiencia de vitamina D y es algo bien triste, porque de hecho también la vitamina D influye en los receptores de serotonina. Los receptores de serotonina también están en nuestra piel. Entonces es importante tomar baños de sol. Entonces váyanse de repente, los que están en Mérida, váyanse a la playa, también exponer la piel, porque de repente salen mis pacientes, pero es como, ay, ¿hiciste los baños de sol? Sí,
con la playera, camisa que tienes, sí, y así, camisa súper larga, ¿no? Entonces, tratar de exponer la piel también al sol es importante para que el magnesio se pueda absorber de manera adecuada y que haya vitamina D también en nuestro organismo. Y el consumo de magnesio de la población está por debajo del 30%. Entonces, hay muchas veces que no sabemos que tenemos deficiencias vitamínicas o deficiencias de minerales, pero pues las hay y hay en un gran porcentaje. ¿En dónde podemos encontrar el magnesio? Lo podemos encontrar en diferentes alimentos, por ejemplo, en la espinaca, también en las leguminosas, en los frijoles, en las lentejas, garbanzos, habas, en nueces, almendras, en el plátano, ahí les va, el favorito, en el chocolate. Pero el chocolate es importante que sea oscuro, que sea 70%, ¿no? Del 70%, por favor, de ahí para arriba, lo que quieran. ¿Por qué? Porque si no va a haber una gran cantidad de azúcar, y obviamente el azúcar o sea, secreta un montón de serotonina, pero no va a ser de lo más sano. De hecho, se ha visto que el azúcar es mucho más adictiva que la cocaína como tal, ¿no? Entonces es normal si de repente están tratando de disminuir la cantidad de azúcares y se sienten como con este síndrome de abstinencia, completamente normal. Ahí es importante hacer ciertos pasos para poderlo ir disminuyendo, pero sí es importante que, por ejemplo, hablando a nivel magnesio, el cacao como tal, el chocolate, esté del 70%, ¿va? Ahora, el omega 3. El omega 3 nos va a ayudar para muchas cosas, tiene muchas funciones. En realidad es uno ¿cómo se llama? De mis nutrientes favoritos, porque el omega 3 va a tener muchísimas propiedades antiinflamatorias y si se dan cuenta, muchas de las enfermedades que tenemos pues terminan con itis y itis, ¿no? Artritis, colitis, de todo, todas las itis van a tener que ver con inflamación. Eso por una parte, pero por otra, hablando por ejemplo de sobrepeso o obesidad, va a ser, el sobrepeso y la obesidad es un proceso de inflamación crónico, ¿no? Eso por una parte. Se ha visto que en depresión, eso es bien interesante, las personas que tienen depresión suelen salir la proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación, suele salir elevado. Entonces, es bien importante el omega 3 para este tipo de problemas emocionales, digamos, como lo es la depresión, va a ayudar un montón por las propiedades antiinflamatorias. También va a ayudar muchísimo a la circulación sanguínea. Entonces, pues todas las personas que tienen varices, por ejemplo, o que tienen problemas cardíacos, les va a ayudar bastante. Funciones cognitivas y pues el omega 3 es un ácido graso esencial, es decir, lo tenemos que consumir de los alimentos del exterior. Nuestro cuerpo no tiene la maravillosa función de como varita mágica poder producir omega 3, ¿no? Y el omega 3 va a estar expuesto o sea, bueno, se va a ver en dos funciones, ¿no? En EPA y DHA, que ahorita les voy a platicar un poquito más acerca de ello. Entonces, el omega 3, la Asociación Psicológica Estadounidense, sugiere que el omega 3 puede resultar beneficioso como complemento del tratamiento con antidepresivo. Ahora, recalco, complemento. No quiere decir que el omega 3 sea mágico, no quiere decir que el omega 3 vaya a sustituir antidepresivos. El omega 3 va a ayudar como complemento del tratamiento. Y no únicamente una pastillita mágica, como lo pueda ser algún antidepresivo o algún omega 3, va a funcionar. Se requiere también terapia psicológica para ello, ¿no? Entonces es, insisto, multidisciplinar el asunto, tanto médico como nutriólogo, como psicólogo, y obviamente hacer actividad física, y ahorita les digo todas las recomendaciones más que les recomiendo, ¿no? Entonces, el omega 3 sí nos va a ayudar mucho a esto, y se ha visto que el omega 3, que tienden mucho más las personas o los países que tienden a tener menos consumo de pescados ricos en grasa, tienden a tener depresión. Entonces, nada más hagan como un recuento. Ahorita les voy a mostrar los alimentos que son ricos en omega 3, como para que ustedes realmente analicen y se vean, ¿no? Y piensen como qué tanto realmente como, sí, como alimentos ricos en omega 3. Y pues prevenir y empezar a aumentar su consumo, muchachos, por favor.
Entonces, es importante, hay muchos metaanálisis que han hablado acerca del funcionamiento del EPA y DHA. El EPA y DHA son dos tipos de omega 3, ¿no? El omega 3 va a dividir en estos dos. Y las funciones del EPA van a ser mucho más fuertes. Entonces, es importante que cuando estén eligiendo un suplemento o algo, se fijen en la cantidad de EPA que sea mayor a la de DHA porque tiene un efecto antiinflamatorio superior al de DHA como tal. Entonces, el omega 3 también va a mejorar pues la neurotransmisión como tal dopaminérgica y de serotonina. Entonces va a estar como con los receptores mucho mejor. También van a ayudar a nivel neuronal y va a ayudar a nivel cognitivo y de todo, ¿no? A nivel mitocondrial. Y igual, la asociación recomienda una dosis diaria de un gramo o de 2, ¿no? En la asociación británica sí le aumenta un poquito más la ingesta. Insisto, siempre que el EPA sea mucho mayor que el DHA. No mucho, como de 2 a 1. Esa sería la relación adecuada del omega 3. Estos son los alimentos que son ricos en omega 3, por ejemplo, las sardinas, que normalmente siempre nos vamos con el salmón, ¿no? Así el salmón, sí, pero también las sardinas son ricas en omega 3. El atún también en medallón, porque el de latita pues inclusive tiene soya, entonces pues no es tan rico en omega 3. Las semillas, como lo son las almendras, las nueces, los pistaches, los cacahuates suelen tener un poquito más de omega 6 que de omega 3. Igual que el aguacate y el huevo, también van a tener omegas 3, pero son más ricos a nivel como proporción en omega 6. Que esos pues también son necesarios, no hablamos ahorita acerca del omega 6, también son importantes, pero el omega 3 se va a encontrar sí, pero en menor cantidad. Y uno que no les puse es el aceite de olivo. Ahora, nada más con el aceite de olivo es importante que no lo cocinen, porque hay muchas personas que de repente me comentan, sí, lo utilizo para todo, ¿no? Y es como, no, espérenme, porque el punto de humo es muy bajo, entonces se va a pues echar a perder, lo vamos a echar a perder si lo calentamos mucho, entonces más bien en ensaladas, que sea extra virgen, y así podemos ir aumentando también la ingesta de omega 3. Ahora, recomendaciones en generales, ¿no? En general. Entonces, hablamos de los probióticos, ¿no? Que los probióticos van a ser súper importantes. No les hablé tanto de los prebióticos, pero ahorita les platico un poquito acerca de la fibra. Entonces, aumentar la ingesta de verduras, por ejemplo, y tratar de no quitarle la cáscara, tratar de comerla con cáscara, obviamente limpiándolo todo bien. También los cereales integrales son súper importantes. La avena, arroz, pero de preferencia arrocito integral, pan integral, las cositas integrales que realmente sean una buena fuente de fibra como tal. Ahora, si disfrutamos los alimentos, va a haber muchas consecuencias. Cuando disfrutamos los alimentos y no los comemos con culpa, porque hay muchas veces que luego el hecho de no disfrutarlos nos genera culpa, y el hecho de disfrutar el alimento va a hacer que podamos comer un poquito más lento, ¿no? Comamos más lento, lo disfrutemos y por ende comamos menor cantidad. Inclusive mis pacientes se han dado cuenta de ello. O sea, como, es que ya como menos, ¿no? Y es como, pero me caes gorda porque ahora como menos. Y es como, bueno, pues es un efecto y no te quedas con hambre, ¿o sí? No me quedo con hambre. Entonces, sí es importante el hecho de disfrutar los alimentos. ¿Para qué? Para comer cantidades suficientes, por una parte, y también para que todas las sensaciones y el nervio vago, que el nervio vago es el que conecta nuestro sistema digestivo con nuestro cerebro, pueda comunicarse adecuadamente. De hecho, para tener sensación de saciedad se requiere 20 minutos. Entonces hay personas que comen súper rápido, que comen en 5 minutos, 7 minutos y ya, ¿no? O sea, se tardan más en la preparación que como tal en la ingesta del alimento. Entonces, tratar de que sea mínimo de 20 minutos para que realmente llegue la sensación de saciedad. Como les comentaba, realizar baños de sol va a ser súper importante, mínimo 20 minutos al día. Entonces busquen, no les pido que vayan a las 12 del día a broncearse, ¿no? Pero traten de exponer la piel al sol. Cuidar el embarazo y la lactancia materna es súper importante. Entonces, si conocen a gente que esté embarazada, que esté lactando, por favor,
aguas, o sea, aguas con sus emociones, con sus propios pensamientos y también con la alimentación que llevan, porque no se come por dos, se come por un ser vivo que llevas en tu cuerpo, pero también, o sea, cuidarte tú y cuidar al otro, ¿no? Ingesta de 25 a 30 gramos de fibra al día. Esto, como les decía, con verduras, frutas, cereales integrales principalmente. Y cuando vean, no sé, productos en el súper y quieren ver que realmente sea integral o que sea realmente una buena fuente de fibra, tratar de que sea más del 3 al 5 gramos sería lo ideal, ¿no? Porque hay muchas veces que te lo venden como integral y que dices, tiene 1 gramo, o sea, qué tan integral es? Entonces, nada más también para que chequen eso. Este sería un plato saludable en el cual tengamos vegetales, de preferencia la mitad del plato sería como lo ideal, granos enteros o granos integrales, una proteína, que la proteína puede ser del tamaño de su mano, los granos integrales del tamaño de su puño y pues una pieza de fruta. Siempre tratar de utilizar el aceite de olivo en crudo y utilizar agua, por favor, agua, no café, no té, agua. Este, Té, por ejemplo, se puede utilizar también ahora en temporada de frío, porque muchos pacientes me han dicho, híjole, es que el agua no se me antoja. El té igual se puede, solamente ver que no sea un diurético como tal, porque de hecho por eso el café no se toma en cuenta como hidratante, porque nos va a estar estimulando para estar haciendo pipí, entonces en lugar de hidratarnos, nos va a deshidratar. Higiene del sueño. Mega importante la higiene del sueño porque cuando dormimos bien disminuimos la cantidad de estrés, la cantidad de cortisol. Entonces, dormir de 7 a 8 horas es súper importante. Podemos realizar meditaciones antes de dormir, por ejemplo, si sabes que te cuesta trabajo conciliar el sueño, trata de realizar meditaciones o también evitar el uso del celular, de estar viendo la tele, mejor ponte a leer, ponte a dibujar, colorear mandalas, cualquier otro hábito que te ayude a no estar como todo estimulado por las pantallas, por los colores brillantes, etcétera, ¿no? Y también les digo mucho, anoten sus pendientes. ¿Por qué? Porque de repente estamos en la cama y todos los pendientes, tanto importantes como poco importantes, de repente surgen en el peor momento, que es cuando nos queremos dormir. Entonces, nada más, antes de acostarse, igual anoten sus pendientes rápido, dejen una hoja al lado del buró, como para si se les ocurre alguno, rápido anotarlo y listo, ya se pueden dormir como un poquito más tranquilos. Respecto a la hidratación, les recomiendo que igual saquen en la calculadora, son 35 a 40 mililitros por kilogramo de peso. Eso va a depender también mucho del nivel de actividad física. Entonces, pues bueno, si le sale 2 litros y medio, 2 litros 400, X, ¿no? Tomarlo. Máximo 3 tazas de café. A nivel alcohol, tratar de tomar 2 copas de alcohol al día en hombres y una en mujeres. Esta es la recomendación al día, no en conjunto el fin de semana. Entonces esa pues no vale. Ahí es un como tachecito. Pero bueno, esa es como la recomendación. El ejercicio va a ser súper importante. ¿Qué ejercicio es el mejor? Básicamente el que más les guste. Si te gusta nadar, nada. Si te gusta caminar, camina. O sea, haz el ejercicio que te guste. O sea, porque no les puedo decir, vayan al gimnasio y me dicen, es que Diana, no me gusta el gimnasio. Pues no vayas al gimnasio, o sea, no lo hagas. Haz lo que más te guste, por favor, pero hazlo mínimo 30 minutos al día. Porque esto nos va a ayudar a secretar serotonina y nos va a ayudar a secretar endorfinas. Y también conócete a ti mismo, ¿no? Conócete. Cuando es que ya me vi, cuando estoy ansiosa, voy y busco comida. O cuando estoy triste, voy y busco cosas dulces. O cuando chequen cuando su estado de ánimo, cómo repercute, ¿no? Y, cuando como, ¿cómo se llama? Semillas, cuando como ensaladita, cuando como, me siento más ligero, me siento más feliz, me siento bien, ¿no? O sea, también reconozcan eso. Porque entonces, si de repente estamos pues sin reconocer absolutamente nada, pues va a ser bien diferente, va a ser bien difícil el hecho de poder decir, ok, voy a seguir este comportamiento, voy a seguir comiendo saludablemente y por ende me voy a sentir bien.
Comunícate. Hay muchas veces que las personas se callan lo que sienten, se callan lo que piensan y entonces retienen, retienen, retienen y por supuesto que el intestino también se va a ver perjudicado. Entonces comunica las emociones, los pensamientos que requieres comunicar con la gente que requieres comunicar, porque si no hay muchas veces que no lo comemos como tal. Monitorizar, también es bien importante el hecho de estar monitorizando en un cuadro de hábitos, como qué sensaciones tengo, qué emociones tengo, etcétera, para poder enfocarnos en modificar, en saber qué queremos modificar como tal. La suplementación la recomiendo, sí, totalmente, 100%. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta con todo lo que les acabo de decir, o sea, el hecho de que no se absorban el 100% de los nutrientes de nuestros alimentos, por ejemplo, de que el medio ambiente sea un factor de estrés, etcétera, y de repente también estar en todo, ¿no? Estar en ser ama de casa, ser esposa, ser ama de casa, ser maestra, ser trabajadora, o sea, te tienes que vivir en todo y también tienes que ser casi, casi que nutrióloga para estar midiendo absolutamente todo. Pues no, se trata de disfrutar la comida, se trata de alimentarnos de manera saludable, por supuesto, y se trata de utilizar y ayuda exógena que puede llegar a ser la suplementación como tal. Invertir en la salud, no en la enfermedad. Eso es algo bien importante que definitivamente les recomiendo. Y pues bueno, por mi parte es todo. Ahora le regreso los micrófonos a Juan Luis. Muchísimas gracias, Juan Luis, por la oportunidad. Igual si tienen dudas, con toda confianza me pueden, las pueden escribir y las vamos checando. Y pues bueno, se pueden quedar a la segunda parte que ahorita Juan Luis nos va a presentar. Y definitivamente, nada más para decirlo, los suplementos que ahorita nos van a platicar son los que yo recomiendo 100% porque he visto de verdad